Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online La importancia de la nutrición en los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de doña Loredana Argib, dietista nutricionista de la Unidad de Nutrición del Hospital Gregorio Marañón y de la Unidad de Cirugía Endocrino-Metabólica Especializada del Hospital Beata Mariana. Muy buenas tardes, doña Loredana. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Recuerden que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado destinado para ello. Y sin más dilación, le doy paso a Loredana. Adelante, cuando quieras comenzar con la exposición. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos de nuevo y gracias a EAL también por contar conmigo para estos seminarios. El tema de hoy pues se trata de la nutrición y vamos a ver la importancia de la nutrición en los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Realmente la importancia de la nutrición, este es el índice que vamos a seguir hoy, y la importancia de la nutrición viene a partir realmente de la dieta, que es el conjunto de alimentos y bebidas que consumimos habitualmente. Y su papel es de preservar un óptimo estado nutricional, y aunque sea en la fase de tratamiento o en la fase de recuperación de la enfermedad. Sus objetivos consisten en evitar o revertir las carencias de nutrientes, conservar la masa magra, ayudar a tolerar mejor los tratamientos, proteger la función inmune, reducir la astenia y también mejorar la calidad de vida. Para que todo esto lo pueda hacer, necesitamos que la alimentación sea saludable. Pues vamos a ver qué características tiene que cumplir la alimentación para que sea óptima y saludable. Pues en primer lugar, tiene que ser nutricionalmente equilibrada. Esto se puede conseguir mediante, pues haciendo una dieta variada que incluya alimentos de diferentes grupos: frutas, verduras y hortalizas, cereales, aceites, frutos secos, legumbres, etc. En la dieta debe haber un balance adecuado de alimentos para evitar que haya un consumo en exceso de algunos y deficiente de otros. La dieta también tiene que ser palatable, es decir, que apetezca comerla y que incluya alimentos a los que uno está acostumbrado a comer. Y también tiene que ser flexible y de carácter práctico para garantizar su aceptación, y debe tener en cuenta la sostenibilidad y el consumo responsable. Aunque no existe ninguna dieta que cumpla todas estas características, no existe una dieta ideal, sí que la que más se acerca es la dieta mediterránea. Y en este caso tenemos la dieta mediterránea muy cerca, porque la estamos siguiendo, o al menos intentamos seguirla en el día a día. Pues vamos a ver, vamos a recordar qué es lo que nos indica la dieta mediterránea. Pues aparte de lo que es la biodiversidad y utilizar productos tradicionales y locales, y se basa también en actividades culinarias, en cocinar las comidas en casa. También nos indica que hay que beber también, pues tienen la base consumo de agua e infusiones. Y luego, en cuanto a los alimentos como tal, recomienda un consumo de pan, pasta o arroz, cuscús y otros cereales, preferentemente integrales, que se consuman entre 1 y 2 raciones al día, porque las primeras raciones son al día de la primera, ya de esta columna. Luego también tenemos las frutas, entre 1 y 2 piezas al día, y las verduras,
más de 2 raciones al día. De las verduras, una tiene que ser cruda en ensalada. Y una ración de verdura, para tener una idea, es entre 150 y 200 gramos al día. Entonces, si la tomamos 2 veces al día, había que tomar unos 400 gramos de verduras y hortalizas. En la dieta mediterránea no nos tenemos que olvidar del aceite de oliva y también de los frutos secos. Y la ración de los frutos secos, la cantidad al día, la ración está entre 20 y 30 gramos. Pueden ser nueces, pueden ser almendras, pueden ser piñones o también una combinación de ellos. En la dieta mediterránea existen todo tipo de hierbas, especias y todo lo que utilizamos para el sofrito, para las comidas. Y al día también habría que tomar pues, 2 raciones de derivados lácteos, leche y derivados, y es preferible que sean bajos en grasa. Luego pasamos a las recomendaciones semanales y aquí tendríamos los alimentos proteicos, la carne, el pescado y los huevos, que serían más o menos unas 2 raciones a la semana para cada uno de ellos. Y luego de alimentos proteicos, pero de origen vegetal, tenemos las legumbres, que su consumo está entre 2 y 4 veces a la semana. Se recomienda que sea este su consumo. Y de legumbres podemos elegir los guisantes, las alubias, las lentejas o los garbanzos. Y es recomendable que se varíe entre estas variedades para no elegir siempre la misma. Luego, si os fijáis en la dieta mediterránea, las patatas están lejos de lo que son la verdura, porque es verdad, no es una verdura, es un tubérculo. Y para limitar sobre todo el consumo de patatas fritas, se limita a menos de 3 raciones a la semana. Y con eso hay que tener cuidado, no tomarlas siempre en frito. La dieta mediterránea nos recuerda no tomar carne roja o carnes procesadas, limitarla a 2 raciones y una ración a la semana respectivamente, y limita la ingesta de dulces y de bebidas alcohólicas. Pues en el caso de las cantidades de las raciones que he mencionado, os voy a dejar una tabla que para todos los grupos de alimentos indican una cantidad, una ración, que es una ración en gramos y luego también en medidas caseras, para que podáis revisar que, por ejemplo, una ración de fruta es entre 120 y 200 gramos, suele ser una pieza con frutas pequeñas, más de una pieza, y luego pues una pieza mediana o una taza de fresas, siendo más pequeñas. Y luego también quería aprovechar para presentar la página web de la pirámide de la dieta mediterránea, está aquí abajo el link para entrar, ya que tiene una riqueza en recetas muy alta. Todas estas fotos son recetas con los ingredientes que están en las fotos. Entonces me parecía muy interesante presentarla. Así como la página web de Alimentos de España, en el que en la parte de gastronomía también tiene un buscador de recetas y una enciclopedia de los alimentos. Y ahí presentan también una multitud de recetas para tener ideas y para aumentar lo que es el cocinado y la variedad en la cocina, para evitar la monotonía. Bueno, pues llegados a este punto podríamos decir, ¿por qué necesitamos, porque una dieta saludable, si la seguimos, en la práctica clínica, tenemos que modificar estas recomendaciones en un paciente encomatológico? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que cambiar su dieta? Si puede seguir comiendo lo que siempre ha estado comiendo.
Pues algunas veces, debido a la propia enfermedad o a los síntomas o a los tratamientos, estamos obligados a hacer algunas modificaciones. Y es muy importante decir que esto no se tiene que ver como un castigo, como un sacrificio o una obligación. Porque la dieta es una entidad cambiante y se tiene que moldear a ti, no tú a ella. Si has cambiado tu vida y tu rutina para poder recibir tu tratamiento, la dieta lo tiene que hacer contigo y a la vez, porque es así como te tiene que acompañar. La dieta tiene que ser tu acompañante durante todo el proceso. Y si tiene las modificaciones acertadas, va a ser una buena acompañante. Pero si tiene cambios poco acertados, pues no va a ser tan buena acompañante. Entonces, para hacer este tipo de cambios en la dieta, para que sean acertadas y pertinentes, tenemos que hacer una serie de preguntas que nos permita detectar qué síntomas tiene para luego darle las recomendaciones adecuadas. Y en este caso, las preguntas están relacionadas como, por ejemplo, si nota sequedad de boca. ¿Qué significa esto? Pues significa que tiene lo que llamamos serostomía, está conocido como la sensación de boca seca y se debe a que se produce muy poca saliva. Entonces, la saliva tiene funciones protectoras en la boca y es necesaria para percibir el sabor y tragar fácilmente. Entonces, tenemos que potenciar si la boca está literalmente seca, tenemos que potenciar la producción de saliva o aportar más líquido para que haya más líquido, digamos. Entonces, unos consejos higiénicos sanitarios para este problema, para este síntoma, sería, pues, por ejemplo, masticar chicle, que es un ejercicio frecuente de estimulación masticatoria. Cuidar rigurosamente la higiene bucal. Esto es muy importante. Hay que cepillarse los dientes, las encías y la lengua antes, después y después de cada comida para que así y realizar enjuagues con agua o colitorios sin alcohol para evitar los caries y estimular mucho más la salivación. Usar algún producto hidratante para los labios. Se pueden emplear también sustitutivos de la saliva como agua y saliva artificial y evitar el consumo de cafeína en exceso, del alcohol y del tabaco. En este caso, ¿por qué es importante la nutrición que hacemos, cómo podemos actuar con la nutrición? Pues literalmente tenemos que aportar alimentos líquidos porque tenemos una boca seca y no podemos darle más alimentos secos, sino que nos tenemos que asegurar que tienen un poco de líquido o tienen más salsa, etcétera. Y para aumentar esta salivación, con la alimentación podríamos chupar hielo y caramelos, masticar chicles, usar aliños con limón o vinagre y emplear alimentos ácidos como el limón, la naranja o el kiwi. También podemos tomar zumos, limonadas, sorbetes y helados. Luego, habría que optar por alimentos que tienen más bien una consistencia blanda, como los purés de verdura, el puré de patata, las cremas, el yogur, los batidos, los sorbetes, los granizados, helados, cócteles, zumos, natillas, etc. Tenemos una gran variedad de alimentos. Cocinar platos jugosos que tienen, pues, como los guisados o los asados y hervidos al vapor. Y habría en este caso que tomar alimentos a temperatura ambiente, evitando los muy calientes o los muy fríos. Y también, pues como dije, aumentar el consumo de líquidos a lo largo del día y durante las comidas en pequeños sorbos. No queremos tomar una gran cantidad muy alta de agua durante las comidas para que no nos quite el hambre, pero sí lo poquito para que pueda uno comer. Sí se puede tomar líquido fuera de las comidas a lo largo del día.
hay algunas cosillas que tenemos que evitar sí o sí, como por ejemplo evitar los alimentos muy secos, como por ejemplo las galletas o los frutos secos. Y esto tienen un inconveniente: los frutos secos tampoco se pueden acompañar de agua o mucha agua, porque suelen soltar todos los fragmentos y uno puede empezar a tener problemas para tragar, se puede atragantar y demás. Evitar también alimentos muy fibrosos como las carnes duras y con elevada cantidad de azúcar. Esto es muy importante, no tomar alimentos con alto contenido en azúcar. También habría que evitar los alimentos picantes o muy condimentados, así como los aceitosos y los espesos, que pueden dar sensación de pastosidad en la boca. Y evitar también cocinar a la plancha y las frituras, ya que este tipo de cocciones lo que hacen es deshidratar más el alimento, y esto es lo que no queremos, que esté más hidratado. Vamos a por lo contrario, a la hidratación, al cocinado pues, al vapor y con mucha salsa. Y como un ejemplo de plato para la serostomía, pues podríamos tomar, por ejemplo, un puré de verdura, un pescado con limón, con un poco de risotto, unos zumos y un yogur, y así cumpliríamos las recomendaciones las recomendaciones y también lo que hay que evitar. Pasamos a otro síntoma, que es la diarrea. Esto es un síntoma muy común, en el que se producen heces líquidas y en mayor número y volumen de lo habitual, debido a que los alimentos pasan rápidamente a través del intestino, de manera que no se absorben los nutrientes, pues las vitaminas, los minerales, el agua. La diarrea puede presentar diferentes grados de intensidad, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar las recomendaciones. Algunos consejos higiénicos sanitarios para ello, pues un lavado de manos después de ir al baño siempre, esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Y después de cada deposición hay que realizar los cuidados oportunos de lavado y secado de la zona anal. Esto es muy importante y recordarlo. Y luego, con la nutrición, lo que queremos en este caso, en el caso de la diarrea, es retirar de la dieta todos aquellos alimentos ricos en fibra y ricos en grasa. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pues en cuanto a los alimentos de origen vegetal, del grupo de pan y cereales, seleccionar los no integrales, es decir, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta, el cuscús, la quinoa, etc. Los tubérculos, patata y batata, estos sí que no tienen variedades integrales, simplemente se pueden tomar. De las verduras y hortalizas, casi todo el grupo contiene la fibra, excepto las que tenemos aquí indicadas, que son las que son seguras tomar, como por ejemplo la zanahoria, el calabacín, la calabaza y la judía verde sin la hebra. Del grupo de las frutas le pasa lo mismo. Hay algunas que sí podríamos recomendar, como por ejemplo el plátano, la manzana sin piel, preferentemente al horno, y el melocotón en almíbar. Del grupo de los alimentos de origen animal, tendríamos las carnes magras, como el pollo, el pavo, los pescados blancos, como la merluza y el gallo, y los pescados semigrasos, como la lubina, la dorada o la trucha. En el caso de los huevos, se recomiendan que se cocinen totalmente, que sean huevos cocidos totalmente, excepto fritos. O sea, cualquier técnica culinaria que nos permita cocerlo totalmente, con la excepción de los huevos fritos. Y del grupo de leche y derivados, dijimos que hay que seguir una dieta baja en grasa, por lo que tomaremos leche desnatada y yogur y queso fresco.
En el caso de la diarrea puede aparecer intolerancia a la lactosa, por lo que puede ser que sea posible que tengamos que retirar la lactosa de la leche, es decir, optar por leche sin lactosa. Y en algunos casos puede ser que haya que tomar hasta los yogures o el queso sin lactosa también, depende de cada caso. En cuanto a las técnicas culinarias, pues lo mismo, habría que optar por cocinar los alimentos con poca grasa, al vapor, hervidos, o al horno, a la plancha o al microondas. Mantener un buen estado de hidratación durante el día, porque ya dijimos que con la diarrea se puede perder mucho líquido, por lo que habría que tomar pues, aguas saborizadas, caldos de verdura, zumos naturales de la fruta indicada, que también se tendrían que diluir, infusiones o gelatinas y cualquier bebida isotónica y tomarla durante el día. La temperatura de los alimentos se recomienda que sea preferiblemente templada y habría que hacer comidas frecuentes, entre 6 y 8 al día, en muy pequeña cantidad. En cuanto a las recomendaciones de evitar o no hacer, pues eliminar desde luego los alimentos con alto contenido en grasa, como las carnes grasas, los pescados grasos, los quesos curados, la mantequilla, la margarina, el aguacate, las mantecas, los aceites, la bollería industrial, fritos, precocinados y rebozados. En toda esta lista hay alimentos que contienen grasa, por lo que habría que tener cuidado para no consumirlas en los brotes de diarrea. Evitar los alimentos picantes, irritantes con condimentos como el curry o las guindillas o las pimientas, las salsas muy especiadas, el café, el alcohol, las bebidas con gas. Evitar también tomar platos poco cocinados o crudos, como por ejemplo el sushi o el steak tartar. Y los alimentos ricos en fibra, pues todas las verduras crudas y las que se quedan fuera de la lista que ya he mencionado, todas las legumbres porque tienen mucha fibra, los cereales integrales también, las frutas con piel, sobre todo la piel de las frutas tiene mucha fibra, y los frutos secos. En este caso, un ejemplo de plato sería un ejemplo de una diarrea, pues por ejemplo en grado 1 o grado 2, pues un arroz blanco, una merluza cocida o una manzana pelada. Y esto ya sería una fase de transición, si ya se ha pasado, pues, por ejemplo, la fase líquida. En cuanto al estreñimiento, que es lo contrario del síntoma anterior, pues esto ocurre cuando la frecuencia de defecación es inferior a 3 veces a la semana, y a causa del movimiento lento de las heces del intestino grueso, estas se vuelven secas y duras. Entonces dan como resultado una dificultad y dolor en la eliminación. Y este síntoma puede agravarse pues, porque hay escasa ingesta de líquidos, hay un bajo consumo de alimentos ricos en fibra, existe una inactividad física y por determinados fármacos. Como consejos higiénicos sanitarios, tener en cuenta pues, realizar algo de ejercicio físico de forma regular durante al menos 30 minutos y procurar tener un horario fijo para ir al baño. La nutrición en este caso lo que nos aporta y con la que intentamos aportar es mucha fibra y muchos líquidos en la dieta. Y para ello habría que tomar frutas frescas, enteras y con la piel. Algunas de las frutas que tienen pues, más fibra, pues incluiríamos el albaricoque, las ciruelas, las frambuesas, las fresas, los cítricos, el kiwi, el membrillo, la pera, el plátano, las frutas desecadas y también las ciruelas pasas. Si se toman
zumos de fruta es recomendable no colarlos porque así no perdemos la fibra. Es recomendable también tomar verduras y hortalizas crudas en ensalada y también se pueden tomar cocidas. Y si se toman en puré, no diluirlo. Tomar muchas legumbres, por ejemplo, los guisantes, las lentejas, las alubias o los garbanzos. Luego tendríamos frutos secos, pues, todas las nueces, almendras, piñones. El consumo de yogures y leches fermentables pueden ayudar a mejorar la frecuencia de las deposiciones, por lo que habría que incluir pues, 1 o 2 fracciones al día de yogur. Para reducir la formación de gas, recomendamos tomar infusiones de hierbas aromáticas como el comino, el anís o el hinojo. Cocinar preferiblemente al vapor, cocciones técnicas culinarias que no incluyan mucha grasa y aumentar el consumo de líquidos durante el día, como pues, en forma de agua, zumos naturales no colados, infusiones o agua de limón. En el caso del estreñimiento, lo más importante es evitar aquellos alimentos con alto contenido en grasa, como las carnes grasas, la bollería industrial, los fritos, los precocinados y los rebozados. Un ejemplo de un plato para casos de estreñimiento sería pues, un buen plato de ensalada, porque así aportamos muchas verduras y hortalizas y por tanto mucha fibra. Un pescado al horno y si tiene una guarnición de verdura, aún mejor, porque ya tendríamos el doble de fibra en esta comida. Y como postre, pues un yogur fermentado, porque así cumplimos las recomendaciones indicadas al 100%. Siguiente tendríamos las náuseas y los vómitos, que son los 2 síntomas más comunes. Y esto consiste en que la náusea es una desagradable sensación de malestar o de estómago revuelto que puede terminar con la necesidad urgente de vomitar, que el vómito es la expulsión del contenido del estómago. Es una sensación realmente desagradable, entonces para los consejos higiénicos sanitarios intentan disminuir esto, evitando sabores desagradables, realizando enjuagues después de las comidas y usar caramelos de menta. Mantener una buena higiene bucal, esto es fundamental, lavarse los dientes y utilizar colutorios bucales después de cada vómito, así pues hacer una buena higiene. No acostarse inmediatamente después de las comidas, es mejor descansar un ratito sentado y usar ropa que no comprima la zona abdominal. En las náuseas y los vómitos, lo que intentamos con la nutrición es disminuir esta sensación de malestar, porque en principio habría que hacer muchas comidas pequeñas y frecuentes y comer lentamente, masticar bien, tomarse su tiempo y estar muy tranquilo cuando uno come. Preparar alimentos de forma sencilla, lo mismo, sin grasa. Elegir alimentos de fácil masticación o dieta líquida, porque uno cuando tiene que estar tranquilo, tiene que tener una dieta que le acompañe para que sea de fácil masticación. Emplear condimentos como la canela o la menta, el hinojo, el tomillo, la albahaca o el laurel para dar una sensación agradable a las comidas y un sabor agradable. Consumir alimentos de bajo contenido en grasa, como alimentos de origen proteico, por ejemplo la carne de pavo o pollo, y cocinarlos de tal forma que no, con técnicas culinarias en el que no dan mucho olor que sea desagradable. Lácteos desnatados para eliminar la grasa y pescados blancos. Habría que tomar los alimentos fríos o a temperatura ambiente, ya que se toleran mejor que los muy calientes. Y luego los muy calientes también sueltan el vapor, que puede conducir ese olor. Aumentar el consumo de líquidos fuera de las comidas y a pequeños sorbos.
porque si uno come poco, pues no queremos que solamente tome el líquido. Y si es posible, mantenerse fuera de la cocina mientras se cocina, porque mientras se cocina es cuando los alimentos más sueltan el olor, por lo que puede ser que uno si está ahí le dé esa sensación desagradable y acabe no comiendo. Y eso es lo que no queremos, por lo que si es posible que alguien le cocine y no estar dentro, o preparar algo que sea rápido y que no suelte mucho olor. En este caso, habría que hacer algunas actividades que eviten, pues, evitar fritos, rebozados y en general todos aquellos alimentos con grasa. Alimentos ácidos como los zumos de cítricos o los aderezos con vinagre. Alimentos muy condimentados, los de difícil digestión, como por ejemplo las legumbres enteras. Un guiso de legumbres enteras sería difícil digerirlo, y los derivados y los batidos de leche entera, porque llevan la grasa, o el alcohol. Evitar los alimentos ricos en fibra, que ya hemos mencionado, como las verduras crudas, las legumbres, los cereales integrales o las frutas con piel. Y los olores fuertes. Entonces, si se come en el mismo sitio, pues habría que ventilarlo, habría que ventilar el sitio donde se va a comer, para solamente tener la comida y no el olor. Un ejemplo de plato, de un menú en este caso, pues por ejemplo tendríamos una tortilla de patata, algo de pollo y una manzanilla, para así quedarse uno tranquilo después de comer. ¿Qué ocurre si tiene menos apetito? Esto es también muy frecuente, quedarse sin apetito. Pues la anorexia o la pérdida de apetito es un problema muy común, causado tanto por la propia enfermedad como por los tratamientos y los efectos secundarios, algunos medicamentos, y también pues por el estado de ánimo. Uno se puede quedar sin ganas de comer. Entonces, el que tengamos poco apetito significa que comemos menos, no cumpliendo los requerimientos nutricionales. Entonces perdemos peso y también produce deficiencias, porque no aportamos a nuestro cuerpo todas las proteínas y los nutrientes que necesita. Algunos consejos higiénicos sanitarios incluirían pues, estimular ese apetito con caminar unos minutos antes de las comidas, procurar que las comidas no desprendan olores ni gustos muy fuertes, porque si no, pues con el poco apetito a lo mejor que tiene uno, ya lo perderíamos. Intentar mantenerse fuera de la zona de la cocina y ventilar el lugar donde se va a comer. Esto está muy relacionado con el síntoma anterior. Y servir la comida en un ambiente tranquilo y agradable. Y si es posible, comer en compañía, porque muchas veces solo por la compañía uno tiene el estado de ánimo mucho mejor. Entonces parece que la compañía o la familia o los amigos le empujan o le animan a comer y a cuidarse. Con la nutrición, ¿qué intentamos hacer en este caso? Pues aumentar el apetito, estimularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando el sabor de los alimentos. Y no solamente el sabor, sino pues, el color y también cómo se ve en el plato. Para ello, habría que aumentar el número de comidas a lo largo del día, porque si tienes poco apetito, simplemente pues uno se cansa muy rápido en estar comiendo, por lo que muchas ingestas de muy poquita cantidad distribuidas a lo largo del día, y así no se ve como una carga de tener que estar comiendo y no se sienta uno delante de un plato muy grande y se queda como con pocas ganas de acabarlo, porque realmente sería muy difícil o imposible. Habría que cocinar de forma sencilla para tener dar un olor y un sabor agradable a las comidas, y elegir alimentos con poca
con poca grasa. Utilizar condimentos en la elaboración de los alimentos, esto es muy importante para potenciar el sabor. Y aunque haga platos ligeros, siempre incluir un alimento proteico y uno de hidrato de carbono. O sea, siempre tener pues, algo de carne o pescado, huevo, legumbre y un hidrato de carbono, pues algo de arroz o pan o pasta o si, también pues, un tubérculo, una patata o una batata. Porque aunque sean ingestas pequeñas, al menos aseguramos un poco la ingesta de proteínas y pues, cada ingesta de proteínas en cada comida suma al final del día. Tener siempre acceso a alimentos apetecibles y de fácil consumo para comer entre horas. Aquí pues incluiríamos los bocadillos, los frutos secos, las galletas, el yogur, las frutas. Esto hay que tenerlo siempre en el bolso cuando uno se va de casa, o si está en el hospital o si está haciendo recados, porque si tiene poco apetito y cuando está fuera de casa tiene hambre, pues ahí habría que tomar algo, no dejarlo para más tarde, porque a lo mejor más tarde ya no tiene apetito. Y hay que aprovechar ese momento, en el momento en el que, ay, creo que debería comer algo. Pues ahí es el momento de sacar los frutos secos o una fruta que tiene ahí guardada y tomarla, no más tarde, que es ahora habría que tomarla, sobre todo en el caso de poco apetito. Y luego, si la carne roja, que se suele tolerar un poco peor, la puedes sustituir, si no la tolera, pues por pollo, por pavo, pescado, huevos o queso, que son los otros correspondientes del mismo grupo de las proteínas. Lo que decía es comer en el momento que tenga más apetito y menos fatiga o cansancio. Y variar con frecuencia los alimentos. Esto es muy importante para no tener una monotonía en la dieta, porque más monotonía y menos apetito, pues al final uno no come. Y para variar la frecuencia de consumo de alimentos y tener una variedad, uno los tiene que comprar. Simplemente ir con una buena lista de la compra y escoger alimentos de la tienda que nunca ha cogido, porque si siempre compra los mismos alimentos, acabará comiendo siempre los mismos alimentos, por lo que queremos que pruebe cosas nuevas para así aumentar la variedad de la dieta. Cuidar la forma de preparación y presentación de los platos para hacerlos más atractivos. No olvidemos que el apetito pues, se despierta con los ojos, la comida nos entra por los ojos. Para abrir un poco para estimular el apetito, abrirlo, tomar limonada o zumos ácidos antes de comer. Y no huir de otras presentaciones de platos como las espumas, los mousse, las gelatinas, bizcochos, cremas, salsas, sofritos de verduras, pastas de aceituna olivada, salmorejos. Todas estas presentaciones tienen como el papel es de aumentar y estimular el apetito, por lo que no huir de estas presentaciones y atreverse en la cocina, porque hay que cocinar cosas nuevas. Y luego para algunas cosillas para evitar, incluiría no basar la alimentación solo en sopas o caldos. ¿Esto por qué es? Porque con lo poco que come, que no sea solamente casi un vaso de agua, porque la sopa o el caldo no está lejos. Por lo que no tener a mano una sopa para cuando uno tiene apetito o quiere comer algo, sino tener algo más de la lista que hemos indicado. Evitar el consumo de alimentos desnatados, light o bajos en calorías, por lo mismo, porque cuando uno come queremos que la comida que tome sea óptima y sea muy densa en nutrientes y que no sea baja pues, en calorías o en los nutrientes. Evitar ingerir líquidos 30 minutos antes de la comida y 60 minutos después, porque 30 minutos antes nos quitaría aún más las ganas de comer, simplemente nos llenaríamos de agua y eso es lo que no queremos.
y luego después, para que se quede uno tranquilo y haga bien la digestión, pues dejar el líquido para fuera de las comidas. Y para tener una buena digestión, pues evitar lo que son los fritos, los rebozados y los cocinados. Un ejemplo de plato, en este caso, sería una pasta con carne, un pescado al horno con verdura, con patata y unas natillas. Pasamos a la mucositis, que es uno de los síntomas que aparece en el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, y es la inflamación de la mucosa oral y que dificulta la alimentación, pues porque aparecen llagas y en la boca y la garganta y hacen que pueden ser causas de infecciones y también molestias al masticar y al tragar. Puede dar también dolor al tragar, dificultad para apreciar olores, heridas y también mal aliento. Por eso los consejos higiénicos sanitarios van enfocados a mantener una buena higiene bucal y realizar abundantes enjuagues con agua, con infusiones y también con una solución salina bicarbonatada. Y para evitar irritaciones y molestias, pues emplear dentífricos suaves, hilo dental, enjuagues sin alcohol y cepillos de dientes especiales, para así no agravar más el problema. Con la nutrición, ¿qué queremos hacer en este caso? Pues lo que no queremos hacer es más daño, simplemente tener para disminuir ese dolor a la hora de comer y no empeorarlo. Para ello se recomienda comer despacio y masticar bien la comida. Realizar comidas poco abundantes y frecuentes, porque así las comidas no se alargan durante mucho tiempo y simplemente es como una toma rápida de algo y ya se deja descansar otra vez lo que es la boca. Tomar los alimentos a temperatura ambiente o fríos, porque los calientes podrían producir daño. Usar salsas y aceite de oliva, nata, todo lo que ayude a obtener una consistencia adecuada y de fácil deglución. Beber líquidos durante el día para también pues, estimular la producción de saliva y ingerir alimentos líquidos. Estos se puede utilizar una pajita para ingerirlos. Tomar batidos a base de leche, yogur o nata líquida y frutas no ácidas como la pera, la manzana o el melocotón. Para triturar los alimentos se pueden usar batidoras, pasapurés y licuadoras y estos serían para obtener una textura cremosa. Para poder ingerir mejor y disminuir el dolor, antes de las comidas se podía utilizar pues, enjuagues con agua muy fría o hielo triturado, porque así uno se prepara para esta preparación antes de comer. Y luego algunas cosas para evitar sería evitar los alimentos que se pegan al paladar. Estos sería el pan de molde, o el puré de patata o las galletas. Los alimentos secos como el pan tostado, los biscotes, la piel de las frutas, las galletas, los frutos secos, las carnes fibrosas, también las ensaladas. Evitar especies fuertes e irritantes, como la pimienta, los sabores ácidos como los cítricos o el kiwi, los amargos, los muy dulces o muy salados. Evitar el tabaco y el alcohol y las bebidas, el tabaco y el café y las bebidas alcohólicas. Un ejemplo de plato en este caso sería una crema de calabaza, unas albóndigas y un helado de fruta, un helado triple de fruta en este caso, para cumplir las recomendaciones. ¿Qué ocurre si tiene dificultad para deglutir? Y también puede ser que tenga dolor. Esto es la disfagia, que es la dificultad para tragar alimentos sólidos, líquidos o ambos. Unos consejos higiénicos sanitarios para la hora de comer sería
que la posición más adecuada para realizar las comidas sería sentado, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la cabeza flexionada hacia el pecho. En caso de estar encamado, había que levantar el cabecero de la cama para obtener la misma postura. Mantener una adecuada higiene bucal, sobre todo después de las comidas. Evitar acostarse después de las comidas, sino esperar unos 30 minutos incorporado y evitar distracciones mientras se come. La posición es con la cabeza flexionada hacia el pecho, entonces es sin distraerse y mirar a los lados, es cuando se come. ¿Qué queremos hacer con la nutrición, con la alimentación en este caso? Pues tenemos que preparar los alimentos para que tengan la textura adecuada, la textura con la que uno puede comer, con la que es seguro comer y no se atraganta y no tosa. Si tiene disfagia sólidos, pues los tendríamos que transformar en semisólidos o líquidos. Si tiene disfagia líquidos, pues los tendríamos que transformar para que tengan una textura más bien de pudding o cualquier textura que sea segura tomar. En este caso, las recomendaciones pues, incluye comer despacio, sin distracciones. La comida tiene que durar, si tiene que ser 30 minutos o 45 minutos, pues ese es el tiempo que nos tenemos que dedicar al comer. Realizar comidas pequeñas comidas en pequeñas tomas. Por eso uno no se tiene que agobiar con un plato muy grande, sino que lo puede tomar a medias y luego más tarde tomar el resto. Beber líquidos suficientes durante el día, no durante la comida, sino fuera. Y es mejor que sean alimentos y bebidas fríos o calientes, porque se tragan mejor que los tibios. Ablandar los alimentos con caldos, agua y leche, si hace falta. Y si se toma solamente una ingesta en forma de puré, es para hacer una toma completa, un plato único, es recomendable que incluya un alimento proteico como carne, pescado, huevo, leche de derivados y también legumbres, son de origen vegetal, una fécula como la patata o la arroz de pasta, y algo de verdura, pues podríamos incluir calabacín o calabaza para tener un plato completo. Y por último, no olvidar añadir un chorrito de aceite, porque a este plato completo le añadiríamos la grasa que viene del aceite y obtendríamos el plato único para tomar. Eso sí, este plato completo no tiene que superar los 250-300 mililitros de volumen, porque si no, pues es difícil tomar en una sola toma y ver en el plato más de 300 mililitros. Es difícil decir, me lo voy a acabar. Simplemente unos 300 mililitros se puede tomar uno para así acabar la comida y luego descansar. En el caso de la disfagia es muy importante evitar mezclar diferentes texturas, como por ejemplo sopa con fideos, leche con cereales, yogures con trocitos de fruta, los alimentos secos, las galletas, los frutos secos, las patatas chips, el pan tostado, o los pegajosos, como los quesitos, los puré de patatas muy espesos, o el arroz con leche. Evitar alimentos con hueso, pepitas, espinas, todo lo que puede aumentar el riesgo de atragantamiento. Evitar alimentos con fibras duras, como la lechuga, los espárragos, las judías verdes con la hebra, las alcachofas, que también tienen mucha fibra. Evitar también los alimentos resbaladizos, como los moluscos, los guisantes o las uvas.
Los alimentos que sueltan jugo, desprenden jugo al morderse, como por ejemplo las uvas, las naranjas, las mandarinas, los tomates cherry enteros, y los que no forman bolo cohesivo, como por ejemplo los guisantes, las legumbres, los frutos secos, las galletas, y también los que se fragmentan con facilidad. Los biscotes, el queso seco, las galletas, el hojaldre o las carnes picadas que son secas, que no van envueltas de salsa. En este caso tendríamos como ejemplo pues un salmorejo, un pastel de carne o un bizcocho de café. ¿Qué ocurre si nota cambios en el gusto? ¿Cómo lo interpretamos? Pues esto es la disgeusia o la pérdida y alteración del sentido del gusto, que ocasiona una modificación del sabor y del olor de los alimentos. Es muy frecuente durante el tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y como consecuencia de ella se puede notar que los sabores están disminuidos, potenciados o alterados. Suele aparecer pues, a la semana de iniciar el tratamiento y persiste durante varias semanas. Para ello, los consejos higiénicos sanitarios incluyen en mantener una buena higiene bucal para evitar regustos desagradables, sustituir los cubiertos habituales por otros de plástico que no dan la sensación de ese regusto desagradable, comer en sitios pues agradables, bien ventilados, sin olores, y si es posible no entrar en la cocina mientras se prepara la comida. Con la nutrición, en este caso, lo que queremos es potenciar el sabor de los alimentos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en principio, escoger comidas con buena apariencia y olor. Todavía ni lo hemos probado, pero tiene que tener una buena apariencia y un buen olor. Los alimentos fríos o a temperatura ambiente desprenden menos olor que los calientes, por lo que sería recomendable optar por ellos. Aunque si se usan cocciones y formas de cocinar, es mejor dejarlo airear antes de tomarlo. Y optar por alimentos que se toman más bien fríos, como la ensalada de pasta o de arroz, las legumbres o patata con huevo, pollo cocido o el jamón cocido también, queso fresco, las conservas, son algunos ejemplos de alimentos que se toman en frío, que no desprenderían olor. Es aconsejable utilizar condimentos suaves que aumenten el sabor de los alimentos, como la menta o el orégano, el tomillo. Aprovechar las horas que tiene más apetito y tomar los alimentos que mejor tolera. Si en ciertos tipos de carnes se aprecia un sabor metálico, se pueden sustituir por otros alimentos proteicos, como pescado, huevo o queso. Enmascarar los alimentos poco apetecibles dándoles forma de puré o cremas, o macerarlos en zumos de cítricos, salsas agridulces o especias. Y seleccionar alimentos que son o dulces o salados, porque se aprecian mucho mejor. Tomar infusiones, caramelos o chicles sin azúcar, y añadir algunas gotas de limón o zumo de fruta al agua si el agua tiene un sabor desagradable o no se tolera. Con esto se puede enmascarar un poco ese sabor, añadiéndole pues, unas gotitas de limón o un zumo de fruta. En este caso se tendrían que evitar los alimentos con sabores y olores muy fuertes. Y un ejemplo de plato en este caso pues sería un pollo, un plato de carne con unas batatas y un sorbete. En cuanto a los consejos sobre la seguridad de los alimentos, es muy importante el lavado de manos
antes de empezar a cocinar y cada vez que se cambia de un alimento crudo a uno cocinado. Cocinar completamente los alimentos y si se toman vegetales, lavarlos vegetales crudos, lavarlos bajo el chorro del grifo, y también se pueden utilizar lejía de uso alimentario para lavarlo y después aclararlas con abundante agua corriente. Mantener unas buenas prácticas de manipulación de alimentos, conservándolas a las temperaturas adecuadas y enfriándolos rápidamente si no se van a consumir de inmediato. Limpiar y desinfectar los utensilios, los cubiertos y las vajillas. Y si utilizan lavavajillas, pues sería una buena opción porque se utilizan a altas temperaturas. Por último, también mantener limpias y desinfectadas todas las superficies donde se van a manipular los alimentos. Aparte de lo que es la nutrición, muchas veces hay que decir que en los pacientes todos los síntomas presentados casi nunca solo hay uno, sino desafortunadamente hay pacientes que presentan más de uno, por lo que nos tenemos que asegurar que cogiendo las recomendaciones de cada uno, las recomendaciones para el paciente como tal son personalizadas y no son mensajes contradictorios. Por eso es muy importante que estas recomendaciones se dé por un profesional sanitario que sea especialista en este tema, porque es difícil encuadrar, dado que, por ejemplo, habéis visto que en el caso de la mucositis no se puede tomar cítricos o el limón, y luego si uno tiene falta de apetito, pues es uno de los trucos que se recomienda para potenciar el sabor y estimular el apetito. Y estos son dos mensajes contradictorios y puede ser que una persona presente estos dos síntomas, por lo que en este caso nosotros en nutrición nos aseguramos que la lista final que tiene no es una para mucositis, la otra para falta de apetito, sino que lo ponemos en común con el paciente delante y así nos aseguramos que lo entiende, que se puede llevar a la práctica y que no son mensajes contradictorios. Algunas veces, aparte de la nutrición que viene de los alimentos, podemos complementar la alimentación con suplementos nutricionales, que, como su nombre indica, complementan una alimentación no suficiente. En este caso serían suplementos bebibles que incluiríamos pues, entre las comidas o puede ser que sean en las comidas principales. Y cuando esto no es suficiente, en algunos casos muy específicos se puede optar por una nutrición artificial. Y esta nutrición artificial consiste en la nutrición enteral o la nutrición parenteral. La nutrición enteral tiene como propósito aportar los nutrientes al organismo y permite la administración de alimentos a través de una sonda sin pasar pues, a lo mejor por la boca o el esófago. Y la nutrición parenteral se utiliza cuando el sistema digestivo no es funcional. La decisión de iniciar estas dos formas de nutrición que se indican en momentos muy específicos, que tienen unas características muy específicas, por lo que la decisión de iniciarlas depende del médico de cada uno. Y se tiene en el momento en el que se le da la noticia que no se ha visto el que le pongan una sonda o el que le inicien una nutrición parenteral, que no se vea como un castigo, como un sacrificio, una obligación. Lo mismo que decía al principio, porque con este tipo de soporte nutricional lo que queremos es aportar al organismo aquellos nutrientes que necesita para aguantar los tratamientos, para mantenerle fuerte y para mejorar su calidad de vida. Simplemente estamos buscando otra vía para nutrirle, pero realmente no es un castigo, sino que simplemente es una forma más de nutrición. Por último,
me gustaría indicar algunos mensajes finales en el que pues en este caso en la nutrición lo que queremos es variar los alimentos cuidando su preparación y presentación para conseguir una apariencia atractiva con diferentes colores y texturas. Hay que experimentar con nuevas recetas, sabores y especias. Es muy importante, sobre todo si uno tiene poco apetito. El color, el aroma, el sabor, la consistencia, la sensación en el paladar y el envase o la presentación del plato son aspectos muy importantes y decisivos a la hora de comer. Todo esto tiene como papel evitar la monotonía. Y por último, es muy importante personalizar la dieta según las características individuales y los síntomas. Cada paciente tiene que tener sus propias recomendaciones enfocadas en cada momento a su situación clínica y también a los síntomas que presente en ese momento, que pueden ir cambiando dependiendo de su evolución. Muchas gracias a todos por dedicarme un ratito de vuestro tiempo. Aprovecho para indicarles algunas fuentes de información de dónde estamos. Más información de esto podéis recibir en mi cuenta de Instagram, en el blog de nutrición que tenemos y luego también en el canal de YouTube donde colgamos cosas periódicamente para para sacar la nutrición de la clínica y traerla directamente a los pacientes y también a la población en general. Gracias por vernos. Muchísimas gracias, Loredana, por tu exposición. La verdad que muy ilustrativa y como comentábamos antes, bueno, hemos estado hablando todos estos días de tratamientos, ¿no? De enfermedades y bueno, este tema tan transversal creo que es muy interesante siempre. Y bueno, prueba de ello es que tenemos bastantes preguntas, así que si te parece bien podemos comenzar con ellas, ¿vale? Pues mira, nos preguntan, creo que haciendo referencia a que comentabas el tema de las grasas, ¿no? Y de la leche, que a ser posible que fuese desnatada, nos preguntan qué pasa, por ejemplo, con el kéfir casero elaborado con leche entera. Con los alimentos fermentados que tienen bacterias como los yogures o tienen bacterias vivas, habría que tener cuidado porque en este tipo de pacientes no se recomienda tomar alimentos que tengan mucha grasa o que la grasa no se ha intentado quitar de alguna manera. Porque un alimento casero no se puede hacer mucha manipulación, sino simplemente pues se tiene la leche y se empieza a hacer kéfir, por lo que no tenemos mucha forma de quitarle la grasa. Entonces, si tiene un síntoma, uno de estos que he indicado, que habría que quitarle la grasa, ahí no podemos hacer nada, simplemente tendríamos que indicarle no tomarlo. Pero si no tiene que limitar la grasa, en este caso no pasa nada, lo puede tomar perfectamente. Muchas gracias por la aclaración. Nos preguntan, bueno, te dan la enhorabuena, Loredana, y nos dicen que si hay algún alimento imprescindible en la dieta de estos pacientes. Realmente, en general, no hay ningún alimento que destaque. No podemos destacar ni un alimento ni un nutriente. Todos los alimentos trabajan en equipo para formar una dieta saludable o, en este caso, una dieta adecuada para el paciente, teniendo en cuenta sus síntomas y su situación clínica. Por lo que no hay ninguno a destacar por encima de los otros. Por eso, al principio, siguiendo la dieta mediterránea, he nombrado todos los alimentos para intentar no dejarme ninguno, pero tampoco destacar ninguno. Por lo que no podríamos recomendar ninguno. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Nos preguntan también qué alimentos es preferible no mezclar para que se absorban mejor sus propiedades. Por ejemplo, tengo entendido que lentejas y zumo de naranja no se llevan bien.
La verdad es que no es el mejor ejemplo. No creo que tomar las lentejas y el zumo de naranja haga algo en especial, porque realmente sí que puede ser que algunos alimentos impidan la absorción de fármacos, pero alimentos entre sí es muy difícil que compitan y tengamos que separarlos para que no se absorban. Eso sí, por ejemplo, tomar huevo crudo lo que hace es que impida la absorción de biotina, que es una vitamina. Por eso la recomendación es siempre cocinar el huevo y por eso no lo tomamos nunca crudo, para asegurarnos que tanto los nutrientes del huevo como las vitaminas, en este caso la biotina, se absorben. Pero en la dieta los alimentos se potencian entre sí, por lo que nunca compiten para la absorción, sino que cada uno tiene su turno y cada uno tiene su hueco para absorberse. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan también la toma de medicamentos orales, que suele ser varias veces al día. ¿Es mejor tomarlos antes, durante o después del alimento? ¿Cómo se absorberían mejor? Eso depende de cada fármaco, porque eso sí, relacionada a la pregunta anterior, hay fármacos cuya absorción depende de si el estómago tiene alimento o no. Por lo que aquí tendríamos que dar una presentación de tipos de fármacos y condiciones de absorción para poder decir cuáles hay que tomar en ayunas, cuáles hay que tomar durante la comida y muchas veces cuáles no hay que combinar entre sí, porque hay fármacos que sí compiten entre sí. Por lo que en este tema lo más importante es que cuando uno le inicia un medicamento nuevo o le cambian uno por otro, pues no salir de la consulta sin preguntar y sin apuntarse. Preguntarle al médico cuándo es mejor tomarlo, porque viendo ya la lista de todos los alimentos, de todos los fármacos que toma, en ese caso sí se podría dar una recomendación. Pero así, sin saber de qué fármaco se trata y de qué más fármacos toma y qué dieta hace, es imposible dar una recomendación. Sí, en estos casos siempre solemos remitir al profesional que está siguiendo su caso, ¿no? Que le pregunte a él, que es quien mejor va a saber, ¿no? este tipo de cosas. Claro, sí. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, nos preguntan, ¿qué opina de los superalimentos que lo curan todo? Pues realmente no hay ningún superalimento. Todos los alimentos que hoy en día se llaman superalimentos son solamente alimentos traídos de otras regiones que llevan usándose cientos de años, como por ejemplo la quinoa o el aguacate. Y ahora lo vemos como un alimento novedoso, pero realmente es un alimento más, pero con un extra de publicidad. Y no aportan nada, no tienen nutrientes más allá de lo que podía tener pues, un aceite de oliva o una verdura que tenemos aquí. Por lo que yo creo que es hora de recordar que en nuestra región tenemos muchos alimentos que podríamos tomar perfectamente dentro de una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas, y no tienen esa publicidad, sino simplemente, y tampoco son tan caros, sino simplemente integrarlos en la dieta y ya está. No hay que ir a por los superalimentos. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Nos preguntan también, ¿es recomendable tomar polen? No sé a qué se refiere, no sé si serán pastillas o algún tipo de complemento que pueda haber. No sé si les sonará. Realmente el polen no tiene ninguna característica especial aparte de pues, propios nutrientes. Y luego como complemento alimenticio hay que tener cuidado porque en cada caso, dado que en este caso los pacientes toman mucha medicación y cada cosa que se toma en pastilla se tiene que tener en cuenta
porque puede haber interacciones, por lo que puede parecer inofensivo hasta que hace que no se absorba algo o hasta que le da náuseas o dar otros tipo de síntomas y ya no parece tan inofensivo, por lo que yo realmente no he oído que se recomiende el polen para algo en especial. No destaca por ninguna característica en especial, por lo que no se tendría que recomendar. De hecho, ni siquiera está en una dieta normal. No tomas polen y no te pierdes nada porque no tiene ningún nutriente que sea específico de ese alimento. Una vez más, digamos que remitir, digamos, al médico, bueno, o sea, al especialista, ¿no? Que estuviese siguiendo el caso, pues, por si quiere tomar algún complemento, que le diga si hay alguna contraindicación, ¿no? Alguna interacción. Sí, porque en este caso sería más bien un alimento de farmacia o un complemento y habría que ver si encuadra dentro de la toma de medicación de esa persona. Muchísimas gracias. Y por último nos preguntan, ¿sería aconsejable tomar prebióticos o probióticos y probióticos? Depende, hay que tener cuidado porque depende de la situación en la que estamos. Si es un paciente que está hospitalizado o se acaba de ir de alta o está inmunodeprimido, en este caso los probióticos son bacterias vivas, entonces pueden aumentar el riesgo de infección, por lo que no se recomienda la toma de estos alimentos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Y luego, en cada caso, pues lo que no queremos es darle a un paciente que tiene náuseas o que tiene diarrea, alimentos que no tienen o complementos que si no tienen ninguna función realmente importante en ese momento. Si se tienen que indicar, se indicarán en el momento adecuado, en el paciente adecuado, pero darlo como una recomendación general y sin tener delante la situación clínica, los síntomas y todos los demás medicamentos, no se pueden indicar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Loredana. Vamos, creo que ha quedado todas las preguntas más que aclaradas. Así que una vez, mil gracias. Y nada, pues ya viendo que no hay ninguna pregunta más, hasta aquí el seminario La importancia de la nutrición en los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Agradecer una vez más a doña Loredana Argip su intervención y recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya servido para resolver todas sus preguntas y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web realizada con motivo de la SEMO, que es www.aeal.es/SEMO 2020. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Loredana. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós, gracias. A ti.